Esto es muy interesante. Esta lectura trata un tema, Roma. Roma, dice de la civilización que surgió en el Lacio, ¿no? Y que conformó un gran imperio. Roma contra Aníbal. Aníbal era un general cartaginés. Cartaginés proviene de un lugar que se llamaba Cartago. Cartago era una serie de factorías, o vamos a decirlo así, eh, tierras que se dedicaban, que conformaban un territorio llamado Cartago, pues, sobre todo la capital de estas tierras, llamada Cartago, y que fue fundada por los fenicios. En realidad los fenicios y los cartagineses tienen que ver, pero eh, al llegar a un grado de civilización y de comercio, ya no se llamaban fenicios, sino cartagineses, aunque igual eran fenicios. Esto habla de las guerras púnicas, porque Roma, cuando peleó contra Aníbal, eh, por allá por el año 218 a.C., la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Dice que Aníbal inició la llamada Segunda Guerra Púnica. Púnico era el nombre que en Roma se daba a los cartagineses. Le decían guerras púnicas porque fueron tres guerras. Tres guerras en las que Roma se involucró contra Cartago y los llevó a someter y al final los destruyó. Y mucho de esas tierras que Cartago colonizó para sus comercios a lo largo del Mediterráneo, tanto oriental como occidental, pasó a manos de Roma. Y por eso que ustedes ven que Roma, el Imperio Romano, estaba conformado por todos los países meridionales de Europa, España, que en un tiempo perteneció a Cartago, una parte, Francia, ¿no? Debido a las conquistas romanas eh, que se sucedieron, digámoslo así, en el ámbito europeo, hacia zonas que ocupaban otros pueblos bárbaros les decían. Italia, que donde vivieron originalmente los latinos, en conjunto con los etruscos y otros pueblos. Y bueno, después de las conquistas de los romanos que conquistaron todo lo que hoy es los pueblos eslavos del sur, la antigua Yugoslavia, Eslovenia, eh, Croacia, ¿no? Esos países eslavos, Grecia y toda el Asia Menor, Turquía. Le decían al Mediterráneo Mare Nostrum, porque el Mediterráneo quedaba en el centro de sus conquistas. El Imperio Romano estaba alrededor del mar Mediterráneo. Mare Nostrum, nuestro mar. Es una palabra en latín. Miren, interesante todo porque dice que bien sabéis que antes de entregarse a los cartagineses, prefirió destruirse a sí mismo por el fuego. Sí, y esto se refería pues a Sagunto. Sagunto, que ustedes saben que hubo muchas ciudades en Hispania, que no se entregaban a aquellos que querían colonizarlos. A los romanos también pasó lo mismo. Aníbal era un general muy inteligente. Eh, Años antes, durante la primera guerra púnica, la primera guerra de los cartagineses con los romanos, su padre se había enfrentado a los romanos y habían sido derrotados. Y Aníbal juró vengarlo. ¿Sabían ustedes que Aníbal era tan inteligente que su táctica
fue marchar a través de Hispania, cruzar los Alpes y caer sobre Roma desde los Alpes. Saben que los Alpes son una cadena montañosa eh, grande, hay nieves eternas, hay muchas áreas escarpadas. Cruzó los Alpes y los cruzó con un ejército de elefantes y cayó sobre las llanuras romanas y hubo un momento en que hubo un desastre para los romanos en la batalla de Canas. Dice que, según el libro, según esta enciclopedia, que el orgullo romano reclamaba una venganza de aquellas 3 derrotas anteriores a la caída, a la llegada de los cartagineses a la península itálica, ¿no? De cuando empezaron a guerrear nuevamente en la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Entonces, Roma mandó a sus cónsules, Lucio Emilio Paulo y Terencio Varrón. Dice que el primero era prudente, pero su colega era audaz y vanidoso. La ley disponía que cada uno tuviera al mando un día y así se fuera turnando. En la jornada en que correspondió a Varrón, 2 de agosto de 216 a.C., presentó batalla a Aníbal cerca de Canas. El cartaginés colocó sus tropas de manera que el enemigo debiera combatir con el ardoroso sol de cara y también frente al viento que levantaba una gran polvareda. Varrón, sin mirar estos inconvenientes, se lanzó ciegamente contra Aníbal. Este hizo retroceder al centro a sus formaciones mientras hacía avanzar astutamente ambas alas. Varrón se metió en esta trampa sin darse cuenta de que Aníbal le iba acercando. Bueno, es el genio militar de Aníbal. Aníbal, como les dije, era cartaginés. Ese tipo de movimiento se dice movimiento de pinzas, envolvente de pinzas. Se fue echando para atrás con sus ejércitos, ¿no? Varias alas que se fueron echando para atrás y a la misma vez en parte de los laterales de los ejércitos que se iban echando para atrás, a la misma vez iban adelantando y los atraparon y destruyeron a todas las legiones romanas que en su momento estaban guerreando en esa batalla. Fue un desastre. La civilización occidental, pienso, pudo surgir igualmente porque Aníbal, a pesar de sus conquistas en Italia, después de la batalla de Canas, no tomó una decisión, digámoslo así, concreta sobre la conquista de la misma ciudad romana. Y los romanos tenían temor. Es interesante. Todo forma parte de alguna situación, de algún plan. Aquí sí tengo que hablar definitivamente de que Dios es el que permite cada una de las cosas que vivimos los seres humanos. Es increíble que Aníbal no haya tomado acciones, porque sabemos que en Roma después florecería el cristianismo y Roma también sería la que llevaría la civilización a los pueblos del norte de Europa. También hay vestigios de la civilización romana en el norte de África. Y el legado de Roma se extendería inclusive hasta 1453, ya que Roma se dividió en dos estados, en dos imperios, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El de Occidente terminó, digamos, su historia en el año 476 después de Cristo, pero el de Oriente duró hasta 1453, cuando los turcos otomanos tomaron la ciudad de Estambul. Eso fue en el año 1453. Se dice que en ese momento terminó la Edad Media, y puede ser. Se habla de ese momento
o también se habla de que con el descubrimiento de América termina la Edad Media. Pero igual son dos puntos de inflexión. Ahora mismo solamente estamos hablando un poco de lo que vivió Aníbal, de su inteligencia, de las cosas que hizo, lo que fue un poquito esta Segunda Guerra Púnica. Y, y es interesante pues cómo sobrevivió Roma a tres guerras púnicas y posteriormente su imperio creció y se extendió hasta que fue dividido porque era un imperio muy grande y en 476 el imperio romano occidente cayó. Todo forma parte como, digámoslo así, es un plan, Dios lo permite por algo y las naciones se fueron formando posteriormente, poco a poco, ¿no? Eh, Francia vino a dar lo que es el imperio carolingio, eh, posteriormente también llegó a existir el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba formado por parte de lo que hoy es Alemania y, y el Oriente, o lo que era la Francia Oriental en su momento. Interesante. Si Roma no hubiera existido, ¿qué habría sucedido? Creemos, pienso yo pues, creemos no, porque es lo que pienso yo. Todo tiene su pro y su contra, y seguramente esta situación permitió pues que floreciera el cristianismo, florecieran las artes por países, que se fueran desarrollando la idea de la identidad nacional en cada país después que terminó el Imperio Romano Occidente. Y bueno, se fue dando en Europa una serie de cambios, una serie de situaciones. El mundo fue cambiando y el mundo sigue cambiando. Eh, lo interesante de todo esto, pues, cómo a través de situaciones Dios permite que el estatus de las cosas se mantenga hasta cierto momento, porque en realidad ningún imperio terrenal puede vivir tanto tiempo. Tiene sus días contados. Los imperios del mundo tienen sus días contados. Ningún imperio que ha existido ha llegado tan lejos como para decir que puede aspirar a la eternidad, porque no es así y no puede llegar. Bueno, me alegra pues haber compartido un poquito esto. Me gusta la historia. Me gusta también reconocer que hay situaciones que están por encima de nuestro razonamiento y los seres humanos no tenemos control de todo lo que supuestamente aspiramos a controlar. Y este ejemplo es uno. Y nuestro razonamiento muchas veces nos lleva a pensar cosas que si hubiéramos hecho lo contrario tal vez la historia hubiera cambiado. Y hay muchos ejemplos más así como este. Bueno, saludos a todos. Este fue un momento para compartir con ustedes. Bendiciones. Que pasen un excelente día.